estamos viviendo tiempos muy complejos, no solo en nuestro país, sino que en la región. ¿Cuáles son los principales desafíos, los riesgos a los que estamos enfrentados? Es justamente una de las preguntas que se están haciendo, muchos entre ellos Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, y justamente vamos a hablar de eso en esta oportunidad. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Gracias por la invitación y por tercer año consecutivo para conversar de este reporte de riesgos Tal políticos. cual. ¿Cuáles son los principales, en este caso, los 10 riesgos políticos que vamos a enfrentar en este 2023 en América Latina? Para ponerlo bien preciso. Hay dos características que cruzan América Latina este 2023. El primero es la reconfiguración política, este regreso de la marea rosa 2.0, donde las 5 de las 6 principales economías van a estar en manos de fuerzas de izquierda: Colombia, Brasil, Argentina, el propio Chile, por citar algunos ejemplos, y Colombia. Y por otro lado, que las perspectivas económicas son muy negativas, con una desaceleración significativa. Ayer el Banco Mundial actualizaba sus proyecciones y dice que la región en promedio va a crecer 1.3% del PIB. Si damos entonces esta gobernabilidad, que es cada vez más compleja, y una economía anémica, pueden haber riesgos de nuevas explosiones de malestar social, como nosotros lo detectamos en el índice. Después, Bárbara, podemos entrar ya en más detalle en estos 10 riesgos. Vamos así tal cual, vamos uno a uno haciéndole el doble, triple clic. ¿Cuál es el primer, sin orden de importancia, pero cuál es el primer riesgo que vamos a analizar? El primer riesgo es el crimen organizado, que se ubica en el primer lugar este año, que aparece como un nuevo riesgo político y que, Bárbara, ya no está concentrado como tradicionalmente en México, Colombia y Centroamérica, sino que ya se ha extendido a la región. La percepción de inseguridad, que la vemos de manera muy clara acá en Chile, ha aumentado significativamente en muchas latitudes. Y este crimen organizado obviamente tiene esta gran inyección, que es la fabricación y producción de drogas como la cocaína, donde nuestro hemisferio es el gran productor para los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. En Chile es una amenaza. Sabemos que hace pocas semanas se lanza esta política contra el crimen organizado, pero si no se le pone atajo, es una amenaza a nuestra democracia en el mediano plazo. Después tenemos otros riesgos que hay que mirar con preocupación, como es el retroceso democrático, en segundo lugar este año, pero que el año pasado lideraba el ranking, y que muestra este deterioro de la democracia en América Latina por dos principales razones. Uno, esta desconfianza que hay hacia la política y las instituciones públicas. Los niveles de confianza en el Poder Judicial, partidos políticos, están muy bajas en términos generales en nuestra región. Y lo segundo, este es un fenómeno más reciente, la creciente indiferencia con el régimen político. Cerca de la mitad de los ciudadanos latinoamericanos están dispuestos a tener un régimen político distinto a la democracia, mientras esos gobiernos les resuelvan sus problemas de salud, de seguridad, de educación. O sea, las personas están más preocupadas del resultado que del medio, y la democracia ya viene deteriorándose hace varios años, y vemos hoy día que atraviesa por un mal momento, no solamente a nivel global, sino también regional. Bueno, en términos locales, nosotros tenemos un nuevo antecedente en eso, que nos preocupa bastante en la encuesta CEP, en donde la valoración de la democracia, bueno, ha ido cayendo y tal como dice, probablemente en momentos de tanto conflicto la gente incluso prefiere un régimen autoritario con tal de que se sienta más protegido, sobre todo en temas de seguridad Fíjate, probablemente. ¿sí? Fíjate, Bárbara, que las dos presidentes con mayor nivel de aprobación, disculpa, en América Latina, es Manuel López Obrador en México, que tiene rasgo autoritario, que ha combatido directamente instituciones autónomas como el Tribunal Electoral, y Nayib Bukele en El Salvador, que es un fenómeno en sí, sobre 80% de aprobación, y donde también hay una deriva autoritaria. Tenemos 4 dictaduras, sabemos Cuba, Venezuela, Nicaragua recientemente, un estado fallido como es Haití, y después tenemos lo que llaman democracias defectuosas o regímenes híbridos, que siendo democracias tienen cada vez más característica autoritaria. Este es un tema para mirar con mucha atención, porque está además muy relacionado al rechazo creciente, a la desconfianza hacia la política y las instituciones públicas en general. Es un riesgo que ya lo estamos viviendo. Bueno, ¿para qué hablar del crimen Sí. organizado? Sigamos con otros más. ¿Cuál es el tercero? A ver, el tercero es nuevo también, que le llamamos la gobernabilidad compleja. Recordemos, Bárbara, para tus auditores, que esta es una encuesta que respondieron más de 1000 personas en América Latina, y con un panel de expertos de 50 personas, entre ex autoridades, think tanks, académicos y expertos.
En el tema de la gobernabilidad compleja hay dos elementos centrales. Uno, que el concepto de luna de miel, donde los gobiernos tenían un semestre, un año de mayor tolerancia a la ciudadanía, prácticamente desapareció. Sin ir más lejos, en Chile, el presidente Boric en solo 5 semanas tuvo un punto de quiebre en el apoyo y hoy día, luego de un año, ya está cerca de su piso de 25% en primera vuelta. Petro en 2 meses bajó cerca de 20 puntos y así podemos ir viendo distintos fenómenos en la región. Y por otro lado, la tendencia a la fragmentación política. El mejor ejemplo es Perú, pero tenemos Chile, Colombia, Costa Rica, por mencionar algunos ejemplos, Brasil, donde cada vez hay un mayor número de partidos políticos, una menor valoración a los acuerdos de las distintas fuerzas políticas y que hace mucho más difícil gobernar. Si a eso, Bárbara, le suman las redes sociales que aceleran las expectativas, que generan mayor polarización, hoy la gobernabilidad es más compleja, eso significa que es mucho más difícil gobernar y los apoyos se retiran más rápido. Termino con una idea. Desde el 2019 a la fecha, de las 15 elecciones que hubo presidencial en América Latina, en 14 perdió el oficialismo. La única excepción fue Nicaragua, donde no hay democracia ni elecciones libres. ¿Qué significa eso? Que el voto de castigo es hoy el partido de la gente. Nosotros también hemos visto eso, y además, bueno, lo vamos a hablar después cuando hablemos de la marea rosa, una marea rosa de capa caída, si la comparamos quizá con lo que fue en su tiempo esplendoroso. Pero claro, Absolutamente. es muy volátil, le ha costado instalarse en varios periodos consecutivos. Y por eso todos esperamos que sean ciclos políticos más cortos los que está viendo Latinoamérica y no esa marea rosa a principios de la década del 2000, donde tuvo un periodo más prolongado en el poder. Después tenemos la crisis migratoria, quinto lugar este año, y que nos habla de un problema que se viene arrastrando, como lo da cuenta nuestro reporte, los últimos 3 años. Desde que se creó el reporte está la crisis migratoria como riesgo político, y que tiene un móvil muy importante que es la gran cantidad de venezolanos que ha salido del país, 7 millones según cifra oficial, y de esos 7 millones, 6 están en nuestro hemisferio. Eso presiona los servicios públicos en los estados donde recibimos estas olas migratorias que son de volumen y en tiempo muy, muy acotado. Y por otro lado, también ha ido alimentando, sobre todo con la migración irregular, ciertos sentimientos xenófobos y también cierta tensión social. El hecho que se mantenga dentro de los 5 principales riesgos políticos la crisis migratoria es también una señal de alerta para gobiernos que requieren una respuesta regional. Este no es un tema solo de respuesta local, pero donde vemos poco interés, la verdad, para tener acciones más coordinadas. Después hay otros riesgos, Bárbara, como las nuevas explosiones de malestar social, esta combinación o tormenta perfecta entre una economía anémica que se encamina hacia una nueva década perdida. Si tú consideras desde el 2014 al 2023, América Latina ha crecido en promedio, puede crecer menos de un 1% del PIB, eso genera frustración de expectativas, es imposible responder a demandas sociales si tú tienes una economía estancada. Este año se ubica en cuarto lugar estas explosiones de malestar que estuvieron algo anestesiadas con la pandemia, pero ya vemos que América Latina comenzó muy turbulenta con Brasil, con Perú, Ecuador es otro de los ejemplos. Y ya en la parte de los riesgos de la parte baja, entre el sexto y décimo lugar, algunos nuevos como inseguridad alimentaria, otros que se reiteran como los ciberataques o ciberamenazas, la irrelevancia de América Latina como región a nivel global, entre otros riesgos. El de inseguridad alimentaria, ¿cómo está en comparación con los años del pic de la pandemia? El de inseguridad alimentaria aparece como un nuevo riesgo político este año. El año pasado se centró más bien en la escasez hídrica y cambio climático, que están relacionados también a la inseguridad alimentaria. ¿Qué es ¿Y lo por qué se complejo? explica eso? Se ¿Cómo explica lo por entendemos? varios Porque motivos. cuando estábamos en Sí. pandemia con problemas de producción, bueno, era súper entendible, pero ahora ¿por qué? ¿Siguen Ahora, repercutiendo los impactos de Rusia-Ucrania, por ejemplo? sí, por la guerra de Rusia en Ucrania. La guerra de Rusia en Ucrania aceleró, por ejemplo, la inflación, que ha sido crítica en los alimentos. Ha generado disrupciones adicionales a todo lo que es el comercio, el flujo de los alimentos, que ya venían arrastrándose, como tú bien mencionas, con la pandemia. Y además el cambio climático, que ya es una razón más estructural. Entonces el conjunto de estos elementos va generando una situación más compleja en una América Latina, que según los datos de la FAO, 4 de cada 10 latinoamericanos
tiene algún grado de inseguridad alimentaria. Un tema que también vamos a tener que mirar, si es que se mantiene al menos durante todo este año, sabemos que la inflación, por más que retroceda, va a ser lento. Y no es Exactamente. retroactivo, entonces muchos de los precios que ya subieron no van a volver a bajar. Claro, y aunque la inflación se viene desacelerando, igualmente el costo de vida sigue siendo alto y igualmente la inflación va a seguir en ciertos niveles elevados el 2023 y que obliga también a los bancos centrales a mantener tasas altas, mayores restricciones financieras y eso naturalmente también contribuye a este enfriamiento de la economía. Teniendo ya un diagnóstico más o menos claro de cuáles son los riesgos que vamos a enfrentar, ¿se puede hacer algo al respecto? Porque son problemas eh, extendidos en algunos casos en distintos países, otros en algunos, por supuesto, que son más fuertes. La crisis política que hemos estado viviendo, incluso nosotros también la vivimos hace poco, bueno, esto sigue, no es tan fácil de abordar, pero tiene impacto en Sí, toda la región. así es. Hay que decir, Bárbara, que este es un reporte de riesgo político, por eso tiene el sesgo hacia el riesgo, ¿no es? Pero si nosotros miramos las oportunidades que las tiene América Latina, hay dos que para mí son muy claras. La primera es la economía verde. América Latina tiene los recursos naturales, cobre, litio, cobalto, por mencionar algunos ejemplos, y las fuentes de energía renovables. Más del 60% en 10 años ha aumentado la capacidad de energía renovable en nuestra región, que son críticos para esta economía verde. O sea, América Latina tiene las condiciones para la economía del futuro, una economía más limpia y más sustentable. Y por otro lado, todo lo que es la relocalización de las cadenas globales de suministro, que bien aprendimos en la pandemia, que estaban muy dependientes a China como la gran fábrica mundial y que hoy día los distintos polos de desarrollo están tratando de acercar esas cadenas globales. La pregunta es, ¿cómo América Latina puede aprovechar para formar de manera más profunda parte de estas cadenas globales, especialmente en lo que está relacionado a este polo que es Estados Unidos? Ahí tienes tú, Bárbara, dos oportunidades, pero que tienen que venir acompañadas con reglas del juego claras, con incentivo a la inversión extranjera, con mayor estabilidad política y podría constituir un salto más bien estructural para nuestra región en el largo plazo. Bueno, démosle una mirada en más profundidad a esta nueva marea rosa que, tal como decíamos, viene más de capa caída. En esta oportunidad ya no hay recursos, no hay petrodólares. Hay mucho conflicto al interior de cada uno de los países, lo que también implica que cada presidente tenga que estar mirando hacia adentro más que hacia afuera. Exactamente, hay una diversidad primero de estos líderes de izquierda, yo diría que es más diverso que lo que era esa marea rosa muy marcada por el fenómeno de Chávez en su Mm. momento. Segundo, como bien tú mencionas, mucha atención a problemas domésticos. El ejemplo es Brasil, Lula, seguramente su primer año va a estar muy absorbido de cómo manejar un país que quedó profundamente polarizado después de la elección. No tiene la bonanza fiscal por el alto precio de las materias primas que tuvimos en la década del 2000 y políticamente las oposiciones hoy día están más articuladas que lo que era hace 20 años y muchos de estos gobernantes de izquierda o centro izquierda no tienen mayoría en el Congreso. Si lo llevamos a nivel social, hoy día el electorado es mucho más volátil, es más, como yo digo, entre comillas, infiel ideológicamente, y lo que hace es que pide resultados a sus gobernantes. Y eso, si sus gobernantes no cumplen las expectativas, muchos de estos gobiernos ganaron con altas expectativas en Chile, en Brasil, en el propio Colombia, rápidamente quitan el apoyo si es que ven que estos gobiernos no están siendo efectivos para responder a sus demandas. Ya, y Por dentro de lo las demandas tanto, son más o menos las mismas, claro, problemas económicos, temas de seguridad. exacto. Y por lo tanto, Bárbara, deben esperarse ciclos políticos más cortos y mucho más alternancia en el poder hacia el futuro. ¿Cómo puede ir afectando, ya mirando también a mediano o largo plazo? Hablamos del problema de la crisis de la democracia. Pareciera que la gente la está viendo como una forma menos efectiva que otras de gobernar y de resolver los problemas. Al mismo tiempo que tenemos, por ejemplo, Bukele con alto éxito en la lucha contra el delito, contra la delincuencia, bueno, y que coincide con que es la principal preocupación de todos. Entonces, por un lado tenemos sistemas democráticos que no dan abasto, no logran dar esa respuesta y estamos todos mirando hacia el lado, en este caso que sí. ¿Qué tan complejo puede ser eso? Como señales también. Los datos muestran que hoy día hay una menor valoración a la democracia en los ciudadanos. Pero para el ciudadano, democracia es un concepto amplio que lo puede asociar al político, al partido político, al gobierno de turno.
pero el hecho objetivo es que hay una menor valoración acompañada de una desconfianza. Esa menor valoración, ¿qué es lo que ha generado, Bárbara? Una creciente indiferencia, como comentábamos al comienzo, del régimen político que el régimen político de cada país y por esta menor satisfacción con la política y con los gobiernos. Ayer nosotros tuvimos el lanzamiento de este informe y uno de los panelistas decía algo muy interesante. Algunos de estos liderazgos autoritarios ofrecen el autoritarismo como una mejor forma o más efectiva de gobernabilidad. ¿Te fijas lo complicado que es? Ofrecen mayor efectividad, ofrecen lograr satisfacer las demandas sociales más allá del sistema político. Y esa es una tendencia que tenemos que mirar con preocupación, no solamente a nivel regional, este es un fenómeno más global de los liderazgos autoritarios y que en muchos lugares gozan de cierto apoyo. Bueno, y hay que tener también en claro, la gente no es cientista político, no son analistas, no necesariamente tienen claro cuáles las características de cada uno de los regímenes, sistemas políticos, no tienen claro también, más allá de que, claro, cuando uno dice democracia, todos piensan de inmediato en elecciones, por ejemplo, o separación de poderes del Estado, pero finalmente en ese desconocimiento razonable o normal, bueno, se ve que una cosa es más efectiva que la otra. Exactamente, y eso contribuye a este retroceso democrático y es un terreno fértil para liderazgos más autoritarios que muchas veces tienen esta carta de presentación que parten bien, pero en general esos proyectos terminan muy mal con la amenaza a las libertades individuales, con amenazas a los derechos humanos y en definitiva muchos son también características o deriva autoritaria ha devenido en dictaduras en distintos lados del mundo. Claro, o sea, en el fondo, si uno hiciera la revisión histórica, no en el momento del pic, no en el momento de gloria, como también como encontrar quizá en Cuba, en cualquier dictadura, lo que viene después nunca es bueno, nunca es mejor. Claro, y hay que entenderlo en un contexto de que cuando tú tienes una región que va a cumplir 10 años estancada económicamente, que crece a un nivel infinitamente menor a lo que estaba acostumbrado a crecer la primera década, pero que a la vez las expectativas crecen, son más complejas, más sofisticadas y la sociedad más impaciente, se da una tormenta perfecta de malestar social que es capitalizada por mucho de este tipo de liderazgo. ¿A qué tenemos que estar pendientes en el corto plazo? Eh, Diríamos que en América Latina primero hay que estar pendiente a las 3 elecciones presidenciales que vienen este año. Argentina en octubre, tenemos Paraguay y Guatemala. Argentina va a ser sintomático y también qué es lo que ocurre con esta María Rosa que estábamos hablando. En segundo lugar, hay eventos políticos importantes. El primer año de Lula en Brasil, el primer año que ya comenzó de Petro en Colombia. La situación de seguridad en Ecuador, naturalmente el segundo tiempo constitucional acá en Chile, y después hay otros eventos en Centroamérica y también en el Cono Sur, que es la preparación de elecciones que ya vengan para el 2024. Vamos a estar entonces atentos a todas estas cosas que están pasando, y las Bárbara, que sigan perdón, pasando de las que no estamos esperando, que lamentablemente han sido bien sorpresivas y negativas, casi todas. Bárbara, y naturalmente qué es lo que va a ocurrir con Perú, que estamos viendo que también está en una situación bastante crítica. No he logrado estabilizarlo. Tenemos ahí un tema pendiente. Muchísimas gracias, Jorge, por haber conversado con nosotros como siempre. Pues seguiremos estos temas de cerca. Gracias, Bárbara, por la invitación y que tengan todos un muy buen día. Igualmente, los dejamos invitados a seguir con nosotros todas estas noticias, todo el seguimiento siempre aquí en emol.com.